La historia está llena de episodios escalofriantes, personajes siniestros y fenómenos inexplicables. Una persona de edad muy joven fue comprada para ser víctima de tribus salvajes, una gran niebla que cubrió una de las principales capitales europeas, cerdos enjuiciados y un papa que ordenó la muerte de todos los gatos. Por absurdas que parezcan estas historias, todas fueron anécdotas reales con evidencias. En este video te contamos estas y más historias, sus detalles, protagonistas y las consecuencias de cada uno de estos hechos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. ¿Cómo las guerras del opio afectaron a China? Las guerras del opio, ocurridas a mediados del siglo XIX, fueron un momento crítico en la historia moderna de China. La primera guerra del opio se libró entre China y Gran Bretaña entre 1839 y 1842. La segunda ocurrió de 1856 a 1860, y en ella una debilitada China se enfrentó a Gran Bretaña y Francia. China perdió ambas guerras. Los términos de sus derrotas fueron difíciles de aceptar. China tuvo que ceder el territorio de Hong Kong al control británico, abrir puertos para comerciar con extranjeros y conceder derechos especiales a los extranjeros que operaban en estos puertos. Además, el gobierno chino tuvo que permitir que los británicos aumentaran sus ventas de opio a la población china. Los británicos hicieron esto en nombre del libre comercio, sin considerar las consecuencias para el gobierno y el pueblo chino. El Tratado de Nanjing, que puso fin a la Primera Guerra, también acabó con el sistema de cantón, que había estado vigente desde el siglo XVII en China. Esto fue seguido en 1844 por un sistema de tratados desiguales entre China y las potencias occidentales. Estos tratados permitieron a los occidentales construir iglesias y difundir el cristianismo en los puertos abiertos por tratados. Desde la perspectiva histórica de China, la Primera Guerra del Opio fue el comienzo del fin de la última China imperial, un poderoso sistema dinástico y una civilización que se había desarrollado por miles de años. La guerra también fue el primer disparo en lo que ahora se conoce en China como el siglo de humillación, la cual tomó muchas formas. La derrota de China en ambas guerras implicó el debilitamiento de la legitimidad del Estado chino y su capacidad para proyectar poder. Los tratados desiguales que las potencias occidentales impusieron a China socavaron las formas en que China había conducido sus relaciones con otros países y su comercio de té. Además, la continuación del comercio de opio aumentó el costo para China en términos económicos y por las graves consecuencias sociales de la adicción al opio. Las numerosas rebeliones que estallaron en China después de la Primera Guerra del Opio hicieron aún más difícil que el gobierno chino pagara sus obligaciones fiscales e indemnizaciones. Número 2. La Guerra de los Emus. La Guerra de los Emus ocurrió en 1932, en Australia, cuando los agricultores de Australia Occidental sufrieron grandes pérdidas en sus cultivos debido a la invasión de unos 20.000 emus que emigraban tras la temporada de apareamiento. El gobierno australiano envió soldados armados con ametralladoras para reducir la población de estas aves, pero fue más difícil de lo que pensaban. Los emus demostraron ser adversarios inesperadamente eficaces debido a su velocidad y resistencia, lo que hizo que las incursiones militares fueran en su mayoría fallidas. A pesar de varios intentos, lograron matar a un pequeño porcentaje de los emus, ya que se dispersaban rápidamente y eran difíciles de alcanzar. Después de varios días de esfuerzos frustrados, los soldados retiraron la operación. Aunque algunos emus fueron abatidos, el resultado fue visto como una derrota, ya que las aves continuaron causando daños en los cultivos. Este evento ha sido descrito de manera irónica como una guerra fallida entre humanos y animales. Finalmente, para controlar la situación, los agricultores recurrieron a otras soluciones, como el uso de cercas y la implementación de un sistema de recompensas por emus cazados. Número 3. El sultán que ahogó a sus 250 concubinas. Conocido como el Loco, el sultán otomano Ibrahim I
tiene una de las historias más perturbadoras de su era. Su reinado, que se extendió entre los años 1640 y 1648, fue muy caótico. El comportamiento errático, excéntrico y violento del sultán y su desinterés en la actividad política marcaron su periodo. Durante el medioevo, en el Imperio Otomano, era costumbre que los sultanes mataran o encerraran a sus hermanos para evitar que disputaran el trono. Por eso Ibrahim creció en aislamiento y ascendió al trono tras la muerte de su hermano Murad IV, quien no tuvo hijos que heredaran el poder. La agresividad de Ibrahim se notó desde el inicio de su reinado. Cuando tomaba decisiones políticas, era todo un riesgo. Ordenaba ejecuciones a los integrantes de su propia corte e incluso una vez ordenó matar a todos los cristianos. Sus decisiones impredecibles llevaron al imperio a una crisis interna, tanto política como económica. Como no le interesaba gobernar, pero sí estaba obsesionado con el lujo y las mujeres, su madre tomó el poder de facto y lo mantenía distraído con un harén a su disposición, donde tuvo cientos de concubinas. Pero ni ellas se salvaron de su crueldad. En uno de los peores momentos de su reinado, el sultán se hartó de las discusiones entre las mujeres del harén y, paranoico por supuestas conspiraciones en su contra, ordenó a los integrantes de su guardia imperial que las ahogaran. Metieron a 250 mujeres en sacos con piedras y las lanzaron al Bósforo, el estrecho de Estambul. Su delirio terminó el 18 de agosto de 1648, cuando fue derrocado y asesinado. Su hijo Mehmed IV asumió el trono. Número 4. ¿Cómo la pequeña edad de hielo cambió la historia para siempre? Cuando pensamos en una edad de hielo, solemos asociarla con nuestra prehistoria. Y eso tiene un motivo. En los 5.000 años de historia de la humanidad sobre la cual se tiene registro, solo ha habido un periodo que pudiera considerarse una edad de hielo. Iniciada en el siglo XIV, la pequeña edad de hielo se extendió por varios siglos. Alrededor del año 1300, bajó la temperatura por primera vez, y luego empeoró en 1570, manteniéndose más baja por alrededor de 110 años. En este periodo las temperaturas bajaron alrededor de 2 grados Celsius. Quizá esto no suena como un cambio dramático, pero sí tuvo un impacto importante en todo el mundo. Este cambio climático ocurrió en el mismo periodo del fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento, una relación que algunos historiadores no creen que sea coincidencia, y no fue el único fin histórico de ese periodo. Un huracán del Ártico sin precedentes acabó con la Armada Española en 1588. El gran incendio de Londres en 1666 ocurrió, en parte, por un verano muy seco que siguió tras un feroz invierno. Los mejores violines de la historia creados por Stradivarius y Guarneri surgieron en esta época, y la hipótesis es que los árboles tardaban más en crecer en las bajas temperaturas, por lo cual su madera era más densa, con mejores cualidades para el sonido y una resonancia más intensa. Pero el impacto más severo de este cambio climático ocurrió en las cosechas y causó una crisis agrícola en toda la Europa feudalista, que cambió todo el orden social del continente. Las cosechas no volvieron a sus niveles habituales hasta 180 años después de este periodo. En el acuerdo básico de la vida feudal, los campesinos se reservaban una parte de su cosecha, plantaban otra parte para el próximo año y entregaban el resto a su señor feudal. Si no había excedente de grano, el sistema colapsaba y el comercio a distancia se volvía crucial. Y así ocurrió. Con las bajas temperaturas hubo mucho menos cosecha y la relación entre el señor feudal y los campesinos se hizo más tensa. La necesidad de viajar para vender productos hizo que el dinero tomara protagonismo en el comercio, superando el trueque. Ciudades comerciales como Ámsterdam, anteriormente rurales, vivieron una enorme prosperidad y se convirtieron en centros económicos en poco más de un siglo. Este caso es una gran demostración de cómo el cambio climático puede cambiarlo todo. Número 5. Los vikingos tuvieron que dejar Groenlandia por la pequeña edad de hielo. Otra de las consecuencias de la pequeña edad de hielo fue la transformación y desplazamiento de los vikingos, para entonces uno de los grupos más importantes de Europa y una de las civilizaciones que llegó a los rincones más insospechados. Canadá, España, el Medio Oriente, Rusia y Bielorrusia son algunas de las regiones en las cuales alcanzaron a vivir. Sin embargo, hubo una zona que abandonaron, Groenlandia, donde todo indica que tuvieron asentamientos en el año 985, pero que luego fue abandonada en el siglo XV. ¿Por qué se fueron? Por la pequeña edad de hielo.
Si bien esta área no es precisamente templada, durante la pequeña edad de hielo hubo un problema más grave. El territorio se hizo más seco. Sin lluvias, los campos de cultivo fueron más pequeños y crecía menos pasto, lo cual hizo imposible alimentar a sus animales. Los efectos de la sequía, incluyendo la escasez de comida, causaron disturbios en la población y eventualmente llevó al abandono de los vikingos, quienes buscaron mejores climas y condiciones de vida en otros territorios. Número 6. La tubería de plomo no destruyó al Imperio Romano. En el año 1983, un científico llamado Jérôme Henriangou llegó a la conclusión de que la aristocracia romana habría sufrido de gota y comportamientos erráticos, como el emperador Calígula, debido a intoxicación por plomo en sus acueductos. La teoría tenía mucho sentido, así que se convirtió en la idea más aceptada por los historiadores. Sin embargo, estudios más recientes han desmentido esta hipótesis. Análisis de esqueletos hallados en la antigua Roma han demostrado que no hay suficiente concentración de plomo en los restos, al menos no en una escala que sea representativa. De hecho, un estudio demostró que sí, el agua de las tuberías en el Imperio Romano tenía 100 veces más plomo que el agua de fuentes naturales, como manantiales cercanos. Sin embargo, estos altos niveles no eran suficientemente graves para tener un impacto dañino en la salud. Número 7. Los mitos de la antigüedad fueron inspirados por fósiles. Muchos de los mitos antiguos en Grecia y Roma surgieron por fósiles y restos hallados por estas civilizaciones. En lugar de ser simples inventos o historias absolutamente ficticias, buena parte de las criaturas mitológicas y sus leyendas fueron un intento de explicar los hallazgos. Los griegos y romanos, por ejemplo, veían en los fósiles de mamuts y dinosaurios pruebas de gigantes y monstruos, como cíclopes y otras bestias colosales que encontramos en su mitología. Los pueblos nómadas escitas, que vivían en Asia Central, también interpretaron los fósiles de grandes criaturas prehistóricas como evidencias de seres míticos. Uno de los mitos más conocidos, el del grifo, pudo haber surgido a partir de restos del dinosaurio Protoceratops, cuya estructura ósea se asemejaba a esta criatura con cuerpo de león y cabeza de águila. Sus hallazgos fueron conectados con las creencias y leyendas de los escitas, las cuales incluían grandes grifos que defendían el oro de los pueblos nómadas. En América del Norte, algunas culturas nativas relacionaban los fósiles de mamuts y otros animales extintos con criaturas gigantescas en sus relatos orales. Gigantes, bisontes monstruosos y lagartos gigantes son algunas de las criaturas incluidas en mitos nativos en Estados Unidos y México. Número 8. Mozart también compuso canciones vulgares. Cuando se habla de música clásica y académica, el nombre Wolfgang Amadeus Mozart es uno de los primeros en surgir. Mozart es un respetado referente musical, cuya obra sigue impactando el arte occidental y se considera un alto estándar de calidad artística. Sin embargo, Mozart no fue un compositor absolutamente correcto. En realidad, tuvo unas cuantas canciones que sorprenderían y sorprendieron en su momento a los puristas morales y musicales. Por ejemplo, en 1782 compuso una canción cuyo nombre traducido literalmente del alemán sería Lame mi trasero. Muy probablemente esta era una canción para las fiestas con sus amigos. En Bona Nox, Mozart incluye algunas bromas escatológicas con palabras inapropiadas que había incluido en cartas enviadas a su familia. La canción, Difficile Lectù, está llena de divertidos juegos de palabras bilingües. Aunque las letras están en latín, su traducción literal no tiene mucho sentido. Esto se debe a que Mozart la compuso para su amigo Johann Nepomuk Bejerl, un barítono con un marcado acento bávaro. Mozart sabía que al pronunciar Leg du mich im Mars en latín sonaría como Leg du mich im Arsch en alemán, que es una expresión vulgar. Además, la palabra jónico se repite porque suena como el italianismo vulgar cujoni, que en español sería cojones. La mayoría de los historiadores coinciden que hay una simple explicación para las vulgaridades de Mozart. El compositor tenía muy buen humor y disfrutaba de las bromas inapropiadas que, de hecho, eran bastante populares en la cultura alemana de esa época. Hoy muchos se quejan del reggaetón, pero ya vemos que antes también existía la vulgaridad en la música. Número 9. El faraón Neferkara Pepi reinó por 94 años y embadurnaba a sus sirvientes en miel para quitarse las moscas. Neferkara Pepi o Pepi II fue un faraón del viejo reino del antiguo Egipto, uno de los monarcas más longevos de la historia.
Su reinado estuvo marcado por su excéntrico y caprichoso comportamiento. Por ejemplo, una vez ordenó capturar un pigmeo o enano, porque deseaba tenerlo como bailarín en su corte. Pero quizás uno de sus comportamientos más extraños era su actitud con respecto a los insectos. Como detestaba que lo molestaran las moscas, Pepi ordenaba a sus esclavos que se cubrieran con miel, no solo en la cabeza, sino en todo su cuerpo, para atraer hacia ellos los insectos y evitar que se acercaran al faraón. Número 10. Las moscas eran adoradas en el antiguo Egipto. Las moscas son probablemente el insecto con peor reputación en la vida moderna, ya que se les asocia con la falta de higiene. Pero no siempre fue así. En el antiguo Egipto eran adoradas, al punto que en la tumba de la reina Amenhotep, que reinó entre los años 1570 y 1540 a.C., se encontró un collar de moscas de oro, pues eran consideradas un símbolo de coraje y valentía. En el antiguo Egipto la mosca era una imagen muy usual en los amuletos que se usaban para la protección. En el nuevo imperio egipcio, entre los años 1550 y 1070 a.C., existió incluso una condecoración llamada la Orden de la Mosca Dorada o Mosca del Dolor, y era el mayor reconocimiento que se podía otorgar a un soldado. ¿Por qué las moscas? Hay diferentes versiones, pero se sabe que en el antiguo Egipto las moscas se asociaban con la derrota de los enemigos, pues la sangre atrae a estos insectos, así que, naturalmente, su proliferación implicaba buenas noticias. Número 11. James Jameson, el heredero de la fortuna del Jameson Irish Whiskey, compró una mujer para ver cómo se la comían. James S. Jameson era el tataranieto del fundador de la famosa marca de whisky irlandés, Jameson, y el heredero de la fortuna familiar. Era un personaje aventurero pero sombrío. Los excesos que el dinero le permitían simplemente no tenían límites. Durante una de esas aventuras cometió uno de sus peores actos, y hay diferentes registros sobre el caso, que ocurrió durante una expedición por el centro de África, en 1888. El diario del propio Jameson, la declaración de su esposa y el testimonio de uno de los traductores del viaje fueron las distintas fuentes. Y aunque variaron en algunos detalles, los tres relatos coincidían en que, durante el mes de junio de ese año, Jameson dirigía la expedición en el Congo, en un área con población que tenía la costumbre de comer a sus semejantes. Según los reportes, el irlandés trataba directamente con un vendedor de esclavos de la zona. De acuerdo con el traductor sudanés, Asad Farran, Jameson estaba muy interesado en sus costumbres y deseaba presenciarlo. El vendedor de esclavos le llevó una pequeña de 10 años, que costó 6 pañuelos. La pequeña fue atada a un árbol, los nativos la apuñalaron, cortaron y luego lavaron los restos antes de comerlos. El diario de Jameson confirma un detalle de su traductor. La pequeña nunca gritó durante todo ese proceso. Ambos recuentos afirman que Jameson hizo dibujos sobre el proceso. Sin embargo, el diario de Jameson y la versión de su esposa varían con respecto al traductor en un detalle muy importante. Ambos afirman que originalmente pensaron que se trataba de una broma y siguieron la corriente pensando que no lo harían realmente. Sin embargo, esto no explica por qué aceptó pagar ni por qué quiso dibujar el horrible hecho. Pero lo peor del caso es que nunca enfrentó la justicia. Si bien fue acusado por mal comportamiento, Jameson murió de una fiebre antes de ser sancionado. Sin embargo, gracias al testimonio del traductor, aquella fue la última expedición no científica que se hizo en África, ya que fueron suspendidas y solo se mantuvieron las misiones militares y de gobierno. Número 12. La campaña antigatos del Papa Gregorio IX pudo ocasionar la peste bubónica. Gregorio IX fue líder de la Iglesia Católica entre los años 1227 y 1241. Como papa, fue también el encargado de dirigir la Santa Inquisición, que había creado en el siglo II el Papa Lucio III. Los pontífices de la Edad Media tienen muchas historias y anécdotas bizarras, y Gregorio IX no fue la excepción. Durante su periodo emitió una bula papal en la cual declaró que los gatos eran la encarnación del espíritu del demonio. Este documento causó una exterminación a gran escala de los gatos en Europa, los cuales fueron cazados por creyentes y feligreses. Curiosamente, esta persecución y eliminación de los gatos se considera una de las causas que influyeron en la propagación de la peste negra, una de las peores epidemias de las cuales se tenga registro y que ocurrió precisamente durante el Medioevo. La peste bubónica es una enfermedad que se transmite por las pulgas de los roedores, ratas, por ejemplo, animales que proliferaron ante la eliminación de los gatos,
sus principales depredadores. En este sentido, la decisión absurda de un papa puso en marcha una de las peores tragedias sanitarias de la historia. Se estima que un cuarto de la población europea murió debido a la peste. Número 13. La Gran Niebla de Londres, de 1952. 5 días de total oscuridad. Esto vivió la población de Londres entre el 5 y el 9 de diciembre de 1952, cuando una densa niebla de aire negro tomó las calles de la ciudad y envolvió a todos sus pobladores. Lo que parece un cuento de ficción, una imagen de realismo mágico, fue una terrorífica realidad para los londinenses, pero no fue causada por magia, sino por un problema ambiental. La calidad del aire en Londres era realmente precaria, en parte por el hedor que salía del contaminado río Támesis y por la emisión de gases de las fábricas y estufas de calefacción en el país que fue el epicentro de la revolución industrial. De hecho, la palabra smog, una mezcla entre humo, smog, y niebla, fog, surgió en 1905 para describir el aire de Londres. Inglaterra era entonces la potencia mundial de producción de carbón y tenía grandes industrias desde principios del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, el país se transformaba energéticamente hacia el petróleo, pero el uso de carbón para calentar los hogares seguía siendo muy popular y no estaba regulado. Lo que ocurrió durante la Gran Niebla fue la suma de varios factores. Siendo diciembre, el uso de las estufas era generalizado por el frío de la temporada. Pero ese 5 de diciembre de 1952 hubo una anticiclón que National Geographic describe como un manto de aire cálido y húmedo que se detuvo sobre la ciudad y empujó el aire hacia el suelo. Es decir, todas las emisiones de las estufas volvieron a su origen. Esto causó un fenómeno meteorológico conocido como inversión térmica, que atrapó los gases sobre la ciudad. Según la Oficina Meteorológica Británica, la niebla tenía hasta 200 metros de espesor, y con cada día frío que pasaba, los contaminadores de la ciudad emitían hasta 1.000 toneladas de humo y 2.000 toneladas de dióxido de carbono al día. Mientras tanto, el dióxido de azufre, un gas incoloro que se crea cuando se quema el carbón, quedaba atrapado en la atmósfera. Allí se mezcló con las partículas de agua de la niebla y se convirtió en ácido sulfúrico, envolviendo la ciudad en una neblina que, en esencia, estaba formada por lluvia ácida, cuenta National Geographic. Este fenómeno fue un caos para la capital inglesa, con accidentes de tránsito por la baja visibilidad, personas afectadas en la piel, respiración y por el estrés. La gente no podía caminar porque no veían sus propios pies, es decir, la ciudad se debió paralizar por la crisis. La población se estuvo asfixiando por casi una semana, hasta que finalmente la niebla se disipó el 9 de diciembre. La estimación oficial del gobierno de entonces, liderado por el primer ministro Winston Churchill, fue de 3.000 muertos. En la actualidad, se estiman que en realidad alcanzaron los 12.000. Al finalizar la niebla no había flores ni ataúdes disponibles para tantos muertos en la ciudad, y las consecuencias de salud afectaron a la siguiente generación de niños que nacieron y crecieron durante ese periodo con más probabilidades de desarrollar asma infantil. Número 14. Los juicios contra animales. Entre los siglos XIII y XVIII pasaron muchas cosas en Europa. Quizás una de las más absurdas fueron los juicios contra animales, una práctica que ocurrió en Italia, Portugal, España y otros países europeos, pero fue especialmente más frecuente en Francia. Estados Unidos también tuvo una versión de juicios a animales, pero entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. En Europa todos los animales, incluidos insectos, podían enfrentar cargos criminales. El primer registro de un juicio animal data del año 1266 y terminó con la ejecución de un cerdo en Fontaine-aux-Roses, en los suburbios de París. Por absurdo que suene, estos procesos fueron comunes hasta el siglo XVIII, especialmente contra animales acusados de crímenes como asesinato o daños a propiedades. También hubo juicios por causar epidemias o afectar los cultivos. Los animales eran juzgados en tribunales eclesiásticos y civiles. A veces incluso tenían abogados para representarlos. En uno de los casos más sorprendentes, una burra fue absuelta en 1750 de cargos de relaciones inapropiadas con humanos, mientras que su cómplice, el humano con el cual ocurrió la relación, fue condenado a muerte. El proceso legal era relativamente similar al de los juicios de humanos. Los animales eran arrestados, presentados ante la corte y sometidos a un juicio. Las penas también eran parecidas, incluyendo la pena de muerte en los casos de asesinato.
Usualmente los animales más castigados eran los cerdos, pero también fueron condenados burros, caballos, vacas, toros y mulas. Los más raros, pero que tuvieron juicios, incluyeron lombrices, moscas, gusanos, orugas, caracoles y sanguijuelas. Número 15. Los juicios contra brujas. Uno de los episodios más claros de la violencia institucionalizada contra las mujeres fueron los juicios contra brujas, especialmente frecuentes en Europa durante la Edad Media. Se estima que entre los años 1400 y 1775, unas 100.000 personas fueron acusadas y enjuiciadas por brujería en Europa y en América bajo el dominio británico. Entre 40.000 y 60.000 de las acusadas fueron ejecutadas. Estas persecuciones fueron más graves entre 1560 y 1630, durante el periodo de la Contrarreforma y los enfrentamientos religiosos europeos. Lo curioso es que al principio del medioevo, la creencia cristiana negaba la existencia de la brujería y la consideraba una superstición pagana. Sin embargo, con el tiempo cambió su doctrina y se convirtió en uno de los argumentos más usados para perseguir personas, pues la brujería se asociaba directamente con el demonio. El nivel de evidencia era mediocre. Realmente muchas veces las acusaciones no eran más que señalamientos de vecinos, y la forma para confirmar la acusación era buscar una marca del demonio. Podía ser cualquier cosa, una cicatriz o una marca de nacimiento. Además, los interrogatorios solían incluir severas torturas, por lo cual era más difícil probar la inocencia que la culpabilidad, y el castigo generalmente era la muerte, especialmente en la hoguera. Número 16. El experimento de Tuskegee. Este experimento fue un estudio médico desarrollado por 4 décadas, entre 1932 y 1972, en Tuskegee, Alabama, al sur de Estados Unidos. El objetivo del estudio, realizado por el Servicio de Salud Pública y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, era observar los efectos de la sífilis en personas que no recibieran tratamiento. Para ello estudiaron a casi 400 afroamericanos incluidos en el experimento, quienes no fueron informados sobre el objetivo. Más de 100 de los hombres murieron durante el proceso. Los investigadores reclutaron a un total de 600 afroamericanos empobrecidos, de los cuales 399 tenían sífilis latente, y había un grupo de control de 201 hombres que no estaban infectados. Como incentivo para participar en el estudio, se les prometió atención médica gratuita, y sí les dieron atención médica y mental, pero fueron engañados, porque nunca se les informó de su diagnóstico de sífilis, y tampoco les dieron tratamientos. Para estudiar los efectos de la enfermedad, les dieron placebos y otros métodos ineficaces. El estudio, que originalmente duraría un semestre, terminó extendiéndose por 40 años. Ninguno de los pacientes fue tratado con penicilina, pese a que, en 1947, el antibiótico estaba ampliamente disponible y ya era el tratamiento estándar para la sífilis. El estudio solo terminó por una filtración a la prensa en 1972, que causó un escándalo tal que se ordenó terminar el experimento por completo. Para entonces, 28 pacientes habían muerto directamente por sífilis, 100 murieron por complicaciones relacionadas, 40 de las esposas de los pacientes se infectaron, y 19 niños nacieron con sífilis congénita. En la actualidad, este experimento es considerado posiblemente el estudio de investigación biomédica más infame en la historia de Estados Unidos. Número 17. El horror de la prisión de Andersonville, en la Guerra Civil de Estados Unidos. Conocida formalmente como Camp Sumter, la prisión de Andersonville fue uno de los campos de prisioneros de la Guerra Civil estadounidense, bajo el control de la Confederación, el bando que buscaba la secesión del país. Se estima que durante el conflicto hubo unos 45.000 prisioneros de guerra en esta instalación, y alrededor de 13.000, el 28%, murieron dentro de la cárcel. Esto se debió principalmente a las terribles condiciones y precariedades. Hacinamiento, alimentos insuficientes y agua contaminada eran los problemas principales. También la falta de refugios adecuados para el descanso y la nula atención médica debilitaron a los prisioneros, quienes morían rápidamente por enfermedades. Las principales causas de muerte eran el escorbuto, las diarreas intensas y la disentería. Testigos de la época describieron la prisión como un verdadero infierno en la tierra, un lugar de agonía constante para los prisioneros. El castigo no era el encierro, sino la deshumanización mostrada contra los prisioneros, quienes eran maltratados a unos niveles difíciles de comprender. El capitán Henry Wirtz fue el director del sitio, y una vez que terminó la guerra civil
Con la victoria del bando contrario, la Unión, fue encarcelado, enjuiciado y ejecutado por cometer crímenes de guerra. Los recuentos históricos suelen enfocarse en grandes procesos políticos, las guerras que marcaron naciones, los líderes que transformaron el mundo. Pero entre esos grandes nombres se cuelan también microhistorias, esas pequeñas anécdotas de la vida cotidiana que cuentan cómo vivían en otras épocas, cómo se relacionaban las poblaciones, cuáles eran sus costumbres. Y entre las curiosidades están también los horrores, esas historias aterradoras de violencias inconcebibles en la actualidad, monarcas con poder absoluto y sin límites para abusar de él, países enteros sometidos y dominados. Aunque escalofriantes, acercarse a este tipo de anécdotas históricas nos da una perspectiva más amplia de las sociedades, sus costumbres y sus visiones de mundo. Nos hablan mucho de los horrores de la humanidad, pero también de la capacidad de superarlos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de las 17 cosas escalofriantes de la historia que no te enseñan en la escuela. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.